Tú eres bueno, fiel, Señor. Eres maravilloso, eres misericordioso, eres grande, Padre. Cuánta virtud hay en ti, Señor. Cuánta grandeza, poder es tuyo, Señor, la majestad, la soberanía. Tú eres un Dios todopoderoso. También eres un Padre bueno, un Padre justo, un Padre de verdad, un Padre que se compadece de sus hijos, un Padre que está velando por la causa de sus escogidos, que no abandona, tú no desechas a tus hijos, Padre. Mientras que esos hijos, Padre, se mantengan en el temor, en la obediencia, tú estarás ahí, Padre, para acampar alrededor de los que son tuyos, para guardarnos, para librarnos de todos los males que hay sobre esta tierra. Tú eres el que nos libras, el que preserva la causa del justo, eres tú, Señor, que sostiene el pie, Dios mío, para que no tropiece, para no desmayar, para no resbalar. Eres tú, Señor. Tú enderezas nuestros pasos. Tú los enderezas, papá. Caminar, tú enderezas el andar de tus hijos, para que caminen por rectitud, por camino de rectitud, por veredas de verdad. Sí, mi Padre, aquí estamos, Señor. Por eso queremos, Señor, consagrar más nuestra vida a ti, rendir más nuestro corazón a ti, entregarnos en fidelidad, en totalidad, Señor, entregarnos en amor, Señor. Queremos disponernos más y más y más. Por eso oramos para que tú sigas conquistando. Sigue conquistando en nuestro ser, Señor, en nuestro interior. Conquista cada área de nuestro corazón. Establece tu reino en cada área de nuestra vida, Señor. Planta tu bandera, Señor. Plántala. Planta esa bandera de tu reino, Señor, en nuestros corazones. Plántala, Padre, y reina, y gobierna, y dirígenos, papá. Y obra tu voluntad en nosotros, Señor. Óbrala, Padre. Perdona nuestros pecados y límpianos con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque por medio de esa sangre queremos ser lavados, limpiados, purificados. Su pensamiento, nuestra alma, nuestro ser, sea libre de toda contaminación. Padre mi Dios, y apártanos más para ti. Apártanos, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Apártanos, Señor. Aparta nuestras casas para ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Las nuevas generaciones sean para ti. Los niños, guárdalos, protege. Las niñas, protege, Padre, los jóvenes. Guárdalos, Señor, y líbralos de todo mal y de toda acechanza. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de conectarnos, porque podemos hoy, Señor, por tu gracia, escudriñar tu preciosa palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida. Por eso tú vienes a darnos vida en esta noche, en Cristo Jesús. Gracias por los hermanos, por cada hermano y hermana que se nos une en esta hora, a través de este medio, para recibir la palabra implantada en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor, bendiciones. Saludos a los hermanos que se conectan en esta hora. El Dios del cielo, el Dios del pacto, siga fortaleciéndoles, siga el Dios del cielo añadiéndoles conforme a su propósito en cada área de sus vidas. Dios les añada más, les fortalezca, les llene con su espíritu. Que el Dios de la gloria lo lleve a cada uno de ustedes a fructificar para Él, para su reino. Que el Dios de la gloria te haga crecer
porque Dios quiere que sus hijos crezcan y sus hijos lleven la imagen de Cristo. Eso quiere el Padre, porque para eso Él nos llamó, nos escogió como pueblo, como hijos, para que llevemos la imagen de Cristo Jesús. Y estamos en el proceso donde estamos cada día siendo formados y donde lo de Dios se está formando en nosotros, lo de Cristo, en la disposición del corazón está el progreso de la obra de Dios, en la disposición del corazón. Por eso el corazón cuando se dispone, se ve el progreso, se ve el avance, porque Dios va avanzando, Dios va haciendo su obra, apresurando su obra en el corazón que se dispone. En los que le creen, en los que se someten, son obedientes. Entonces vemos el avance, el progreso, porque Dios hace que lo de Él vaya creciendo, vaya prosperando. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se recibe la palabra de Dios con expectación, con disposición, con fe. Entonces esa palabra va a obrar poderosamente, va a obrar poderosamente en un corazón que tiene fe, en una vida que tiene fe. Y esa palabra va a prosperar, porque ahí hace la obra la hace ahí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que esa palabra prospere. Mucha palabra de Dios prosperó en los discípulos, mucha, mucha. Si nos damos cuenta cuánto prosperó la palabra de Dios en aquellos 12 discípulos que el Señor levantó. Y la palabra del Señor no, no se desperdició, no se desaprovechó, sino que esa palabra próspero, próspero. Por eso al leer la palabra del Señor, al leer los escritos, el Evangelio, al leer las cartas apostólicas, ahí vemos el resultado, ahí vemos el progreso, ahí vemos el avance que tuvieron estos hombres de Dios, porque avanzaron, porque maduraron, crecieron para Cristo, crecieron para el reino, crecieron para lo que fueron destinados, porque ya en el servicio, en la labor, la cual Dios les puso a hacer a cada uno de ellos, ya hacían esa labor siendo maduros, entendidos. Ya no eran neófitos, ya no eran los neófitos de antes, o los mismos carnales de antes, o aquellos que estaban en rivalidades, en competencias, en pleitos, en celos. Ya no eran los mismos, ya no, ¿por qué? Porque la obra de Dios creció en ellos, porque la palabra de Dios no se desperdició. No fueron oidores olvidadizos, no, ellos con atención escucharon, con atención pusieron por obra la palabra, que les costó, sí, que tuvieron luchas, claro que las tuvieron, que se le presentaron pruebas a ellos, claro, porque el cristiano que no tiene pruebas no es cristiano. El cristiano que no vive aflicciones, pues no es cristiano, porque el que siga a Cristo va a padecer, va a padecer. ¿Por qué? Porque no somos más que Él. El siervo no es más que su Señor.
Así que, como dice la palabra, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Muchos hombres de Dios la sufrieron. Ellos, aquellos que fueron los que empezaron la iglesia, porque Dios, el Señor Jesucristo inició la iglesia con 12. Luego de eso se fue multiplicando. Se fue multiplicando, porque a través de esos 12 el Señor multiplicó. Y, y vemos que la iglesia a través de la historia siempre ha tenido que enfrentarse a todo lo que es el sistema, el mundo, todo esto. Y hablo de la iglesia que se somete a Cristo, hablo de la iglesia que se consagra a Cristo, hablo de la iglesia que toma en serio a Dios, hablo de la iglesia que no juega con lo de Dios, hablo de la iglesia que valora y respeta a Dios, la iglesia que vive para el Señor, la iglesia que se santifica, la iglesia que se sabe limpiar, la iglesia avivada, la iglesia que tiene comunión, que tiene relación con el Señor. Él tiene su iglesia, Él tiene su pueblo, Él tiene su remanente. Él lo tiene sobre la faz de la tierra. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Y el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Por eso hay un trato en tu vida. Dios trata contigo. Y Él está tratando y Él nos pasa por procesos, por pruebas para ser probados en la fe. Porque la fe tiene que ser probada. Y la fe tiene que ser limpiada. Y Dios usa el fuego para limpiarla, limpiar, para sacar toda impureza, toda escoria, toda suciedad, toda apariencia, todo eso. Dios empieza a arrancar, a quitar, a desarraigar todo aquello que no es genuino, que no es genuino, para que quede verdaderamente lo auténtico. Dios nos tiene que procesar y a través del proceso crecemos. Yo sé que aquí hay vidas, hermanos, hermanas, que están viviendo su proceso, que lo están viviendo. Otros han pasado un proceso, vivieron un proceso y el resultado fue que crecieron un poco más. Ese proceso les llevó a madurar, a madurar. Ya no son los mismos fluctuantes, no son los mismos que son llevados por vientos o por impulsos o por emociones, ¿no? Ya en ese proceso vemos una madurez, vemos que hay hermanos que son reflexivos, no impulsivos, sino reflexivos, que meditan más, que han aprendido a conocer al Señor, porque eso es lo lindo, eso es lo lindo, porque en el proceso aprendemos a conocerlo. ¿Dónde se conoce a Dios? En el proceso. Cuando se está en un desierto, ahí empezamos a conocerlo, porque en el desierto Dios se nos revela, se nos muestra. En el desierto es donde Dios nos hace entender que de Él somos y dependemos de Él, donde se crea una mayor dependencia. Y eso nos lleva al Espíritu Santo a ser mayormente dependientes de Él, de Él. Ahí donde el Señor en el desierto nos va haciendo es aprender lo que es religión, lo que son doctrinas de hombres, lo que son formalismos de hombres, humanismo, todo lo que es carnal.
Ahí donde Dios nos va derritiendo y nos va haciendo entender que todo proviene de Él, que nuestro llamado fue de Él, que la elección fue de Él, que el propósito es de Él, que el que nos forma es Él, que el que nos aprueba es Él, que el que nos limpia es Él, que el que saca las ataduras y el que arranca cosas de nuestro corazón Él, es nuestro Dios. Que el que nos lleva a la confianza, a creerle, es Él, es Él. ¿Cuántas veces en el proceso Dios nos hace morir a tantas cosas, a rendirnos verdaderamente? Porque ahí es donde estamos muriendo, porque estamos muriendo a la autosuficiencia, porque estamos muriendo a ser orgullosos, estamos muriendo a nuestros deseos. Fíjese que ya no cuenta tanto lo que yo deseo, lo que yo quiero. Cuando el Señor se empieza a entronar y cuando el Espíritu Santo está en un discípulo, en un creyente, ya nuestra manera de pensar no es la misma. Nuestras prioridades ya no son las mismas, como las teníamos antes, cuando desconocíamos de Dios, cuando desconocíamos de Él, de lo que es su reino. Ahora ya las prioridades son las de Él, las de Él. Ya entendemos que nos debemos es a Él, que nuestra vida le pertenece a Él. Y que si estamos en esta tierra es para agradarlo y es para hacer su voluntad. Es para hacer su voluntad. Y a veces nos cuesta, y a veces nos cuesta, y a veces luchamos muchas veces para quizás resistir lo que, lo que, lo que Dios quiere con nosotros. Porque muchas veces para nuestra carne, la voluntad de Dios no la admite la carne muchas veces. Porque como la carne quiere otra cosa, como la carne está buscándolo este mundo, entonces muchas veces se entra en conflicto y hay una batalla. Hay una batalla, y una batalla que vivimos, una batalla que está ahí. Pero, ¿cómo vemos a ese Dios hermoso en nosotros, ese Dios bueno que sigue persistiendo, que nos insiste, que nos habla, que nos anima, que nos alienta? Eso hace Dios con sus hijos. Él no ve a un hijo desalentado y lo va a dejar ahí botado, o lo va a ver ahí desanimado y lo va a abandonar. No, Él viene y anima. Él viene y da palabras de consuelo cuando se necesita esa palabra de consuelo. Él viene y la da, te la habla. El Señor te la habla, el Espíritu de Dios te la habla. Viene y te susurra la palabra, te ilumina la palabra. Tú estás ahí y muchas veces el Espíritu de Dios te dice, abre la palabra, abre la Biblia porque te voy a hablar. Y ahí está la palabra. Ahí está la voz de Dios, ahí está. O quizás a través de un sueño Dios te habla y te revela palabra y te queda ahí la palabra y tú ahí la escudriñas y dices, oh, wow, mire, Dios me está hablando. Dios me está dando una palabra iluminada y a través de esa palabra me está dando la consolación y la fortaleza. El Señor sabe en qué momento necesitamos ser fortalecidos. Él conoce en el mismo instante en que necesitamos ser animados. Entonces Dios viene y empieza a hacer, y empieza a usar vidas.
empieza a usar sus instrumentos para bendecir, para animar, para edificar, porque así hace Dios. ¿Cuántas luchas tuvieron las iglesias apostólicas? ¿Cuántas luchas, cuántas situaciones estaban ahí los hermanos? Persecuciones, pruebas, cosas que pasaban dentro de las mismas congregaciones, pero ahí estaba la voz de Dios, el mensaje, la predicación apostólica, el consejo de Dios, oportuno, porque era oportuno. ¿Para qué? Para edificarlos, para consolar. En otras veces venía el Espíritu de Dios a corregir cosas, a corregirles, a guiarles, a direccionar. Y ahí estaba el Espíritu del Señor, moviéndose. ¿Para qué? Para edificar, para edificar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Edificar, levantar. Dios quiere que de aquí se levanten hombres y mujeres edificados, bien fundamentados en lo que es la palabra, en lo que es Cristo. ¿Para qué? Para, para estar firmes, firmes. Porque Dios quiere eso, firmeza. Eso quiere Dios. Que sus seguidores estén firmes, que no desfallezcan, que no retrocedan. Que muchas veces viene al corazón el retroceder. ¿Cuántos han pensado en eso? No, ya no sigo más, ya no quiero más de esto. ¿Cuántos dicen, no, yo no quiero orar más? Y viene eso, viene una invasión de desánimo, de desaliento, de pereza espiritual, de decadencia. Y eso empieza a invadir el alma, la mente. ¿Y cuántos se dejan dominar por eso? Y desfallecen y decaen. Y muchas veces se quedan ahí en esa condición. Muchas veces. Y muchas veces Dios les habla, pero se les entra por un oído y se les sale por el otro oído. ¿Por qué? Porque no, en el momento no quieren disponer el corazón, no le quieren creer a Dios. Y eso es lo delicado cuando no se le cree a Dios. ¿Por qué? Porque si no se le cree a Dios, entonces la persona se va a quedar en la misma condición. ¿Por qué? Porque no le está creyendo. Entonces la palabra se va a hacer infructuosa. ¿Por qué? Porque no le está creyendo. Dios está dando el consejo y muchas veces el consejo rebota. ¿Por qué? Porque el corazón está duro, porque el corazón está amargado, porque el corazón está esquivo a lo de Dios, porque el corazón está indispuesto para las cosas del Señor, porque se ha dejado llenar el corazón de una carnalidad, se ha dejado llenado el corazón de problemas, se ha dejado llenar el corazón de tantas cosas que abruman, de tantas cosas que perturban, que distraen. Y eso es lo delicado, eso es lo delicado. Y por eso tenemos que ser entendidos, mis amados. Saber que estamos siguiendo a un Dios que no es un Dios, que no es un Dios de mitología o algo que nos hayamos inventado. No, mi hermano. Esto no es algo que se inventó, una religión que se inventó. No, mi hermano. Estamos siguiendo a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a un Dios que se nos ha revelado. Yo le estoy hablando a hermanos y hermanas que Dios se les reveló, a hermanos y hermanas que Dios les dio un nuevo nacimiento, a personas a las cuales Dios les ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ese milagro
esa obra sobrenatural, Dios la ha hecho en nosotros. Por eso tenemos convicción de parte del Espíritu Santo, que nos da esa convicción de que estamos en el reino, de que estamos en Cristo, de que estamos en las cosas de Él, de que estamos trabajando para Él, de que estamos laborando para Él, de que le estamos sirviendo. A Él estamos sirviendo. Por eso, mis amados, saquémonos del pensamiento, del corazón, todo lo que sea contrario a la verdad del Evangelio, todo lo que sea contrario a Cristo, todo lo que sea opuesto, antagónico a la voluntad de Él. Saquémonos de la mente y del corazón eso. Sepamos que hay un Dios que está presente, que hay un Dios que nos está formando cada día, que Él no se cansa de trabajar, que Él no se cansa, Él está trabajando y nos está formando, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero compartirles algo acerca de lo que el Espíritu de Dios me ponía en este momento para, de esa misma manera, hacerles partícipe de lo que Dios me está hablando. Y me llevó el Señor al capítulo 26 de Isaías. Y es una palabra muy hermosa. Dios sabe la necesidad de sus hijos. Dios conoce cuáles son las luchas de sus hijos. Dios conoce lo que sienten sus hijos. Dios sabe todo. Dios sabe qué es lo que estamos necesitando. En el momento indicado, en la hora indicada, en el día indicado. Y Él viene. Y Él se hace presente. Aleluya. Y es lindo porque voy a leerles estos versículos. Mire lo que dice acá. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mire que Dios le está hablando hoy a un pueblo que confía en Él. Dios le está hablando a un pueblo que ha puesto su esperanza en Él y le trae palabra, que le imparte palabra iluminada, palabra rema que Dios te da. Por eso dice ahí, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vemos cómo Dios habla de una forma tan especial acá. Y fíjese que en ese proceso, cual Dios nos lleva, en ese proceso el Señor nos va impartiendo cada día de Él y nos va liberando el Señor, nos va liberando. ¿Por qué? Porque a través del uso de la palabra de Él, porque Él usa su palabra y es el instrumento de Dios, instrumento de Él, su palabra.
para darnos libertad, para darnos libertad. Y cuando tenemos una libertad en el Señor, entonces nosotros nos podemos sobreponer y podemos nosotros levantarnos y podemos nosotros alabarlo, podemos entonar cánticos de alabanza, ¿m? Cánticos. ¿Por qué? Porque eso lo produce el Espíritu Santo. Eso lo produce el Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo produce eso en nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo pone esos cánticos. Y es una señal de que el Señor, el Dios poderoso, ha hecho una obra interna, de que hay una liberación, de que hay algo que Dios ha hecho en el corazón, en el corazón del que le sigue, en el corazón del que le ama, en el corazón del que le busca. Entonces, esa persona pasa de ese estado de amargura, de rabia, de dureza, de zamora, a un estado que es de gozo, de paz. Por eso esa persona empieza a disfrutar de esa paz, empieza a disfrutar ese gozo. ¿Y cómo se disfruta ese gozo o esa paz? No haciendo cosas malas. Cuando una persona recibe liberación, entonces empieza a recibir de esa liberación y esa persona empieza a disfrutar el que ha sido libre. ¿Y cómo disfruta esa liberación? En la presencia de Dios, adorándolo, alabándolo, no proveyendo para la carne. Que hay mucha gente que se confunde, Dios me hizo un milagro, Dios me hizo cosas poderosas en mí, entonces pues ya se hizo el milagro, ahora yo sigo mi camino y ahora yo sigo en lo mío. Y otras se van al mundo y otras se van a lo mismo y menosprecian la obra de Dios y menosprecian lo que Dios ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho. ¿Cuántos vuelven a recaer en lo mismo? Fíjese que el Señor Jesucristo cuando hacía esas liberaciones, Él siempre, él siempre les hablaba y Él siempre les hacía recomendaciones a ellos. Él les hablaba con amor, les decía, pero también les demandaba. ¿Qué les demandaba el Señor? Les decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Ya la casa está limpia, porque Él limpia la casa. Y siempre los demonios van a estar rondando, van a estar acechando y van a estar buscando la manera de volverse a meter. Por eso cuando una persona desecha a Dios, desecha las cosas del Señor, deja la comunión, deja la oración, deja congregarse, deja de estar en lo de Dios, conectándose, y se va a hacer las cosas de la carne, su recaída va a ser peor, va a ser peor, su estado postrero va a ser peor que el primero. Entonces la persona va a quedar cautiva, va a quedar cautiva. Y muchas veces pasan años para que esa persona vuelva a ser libre, porque muchas veces se alargan esos tiempos por la desobediencia y por la rebeldía. Pero vemos, mis amados, que cuando el Señor hace cosas en nosotros, en nuestras vidas, vemos que Él las hace para la gloria de Él.
Primeramente las hace para la gloria de Él y para que nosotros le reconozcamos a Él su obra, sus hechos, los hechos que Él hace en nosotros, sus milagros que Él hace en nosotros. Por eso no podemos ser nosotros despectivos ante los hechos de Él, las obras de Él en nosotros. A mí me duele ver la gente despectiva, la gente cuando está en un estado de soberbia y arrogancia y uno sabe que Dios ha sido tan bueno con esa vida, ha sido tan misericordioso, que el Señor ha hecho cosas extraordinarias, que el Señor le ha liberado, que el Señor le ha saldado deudas, que el Señor le ha sanado, que el Dios poderoso ha hecho cosas grandes en la familia, en los hijos. Y a la gente se le olvida. Y a veces la actitud es una actitud de arrogancia, de autosuficiencia, de altivez, de dureza. Y no se ve que el corazón se derrita ante su presencia, sino que muchas veces pueden estar en un culto, pero les va y les viene. ¿Por qué? Porque no están en el Espíritu. No están. Están es en otra cosa. Pueden estar sentados ahí, pero los pensamientos están volando por allá y pensando en otras cosas. ¿O cuántos llegan a un culto, hermano, y en vez de estar en las cosas de Dios, están en las redes? Están haciendo otras cosas. Están en el WhatsApp, están por ahí, en el chisme, en la farándula, dentro de la misma iglesia. Ahora, ¿cuánto Dios ha hecho? ¿Cuánta bondad el Señor ha manifestado? ¿Cuánta misericordia? Y fácilmente nos olvidamos de Él. Fácilmente, fácilmente. Nos retraemos. Fácilmente cambiamos lo de Dios. Ya lo cambiamos fácilmente. Entonces lo que prima ahora es lo mío. Prima es que no, que es que es mi esposa, que es que son mis hijos, que es mi trabajo. Y ponemos por encima de Dios, ponemos del trabajo y por encima de Dios ponemos las cosas nuestras. Y vamos cada día alejándonos. Qué triste es eso, hermano. Porque se cae en una decadencia, se cae en tinieblas, en tantas cosas erróneas, equívocas, que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha enseñado, que no tiene nada que ver con la regla del Espíritu, la regla del mandamiento de Él. Por eso yo te digo, amado, si Dios ha obrado en ti y ha hecho esa obra de liberación y esa obra de poder, la está haciendo en tu vida, permanezca en ese Dios poderoso, permanece en alabanza, permanece, aleluya, adorándole, cantándole, exaltándole, en esa alegría, permanece en ese gozo, cántale, porque el que está alegre canta alabanza, le canta al Señor, le glorifica, declara su grandeza, canta las obras de Él, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces el Espíritu Santo muchas veces viene y nos da cánticos nuevos, cosas lindas, ¿no? Dios las pone ahí y empiezan a fluir. Es un río, algo hermoso que sentimos en nuestro interior. Porque un hijo de Dios siente, un discípulo de Cristo siente en su interior. Él no está recibiendo una religión, él no está recibiendo una información, él está recibiendo palabras de vida. Por eso tú te estás exponiendo a una palabra que Dios te está dando, que es una palabra viva, que tiene vida, que no es algo muerto, que no es algo inerte, es algo vivo, porque Dios te está transmitiendo lo vivo, lo de Él. Está fluyendo para contigo, está fluyendo para con tu interior, para darte una formación, para hacer esa obra primorosa en ti, porque Él está haciendo una obra primorosa contigo. La está haciendo.
Por eso el peligro de nosotros de estar brincando y corriendo a donde Dios no nos ha mandado a correr y a donde Dios no nos ha dado instrucción de irnos y saltar para otros lados. ¿Cuánta gente se estanca por estar brincando? Perdóneme, hermano. Muchos empiezan a brincar de iglesia en iglesia, a picar por acá, a picar por allá, y tienen la comezón de oír, y se dejan llevar por las inconformidades, y se dejan llevar por las personas, y se dejan llevar por los sentimientos, y se dejan llevar por amistades, que es que mi amiguita, que es que mi vecina que tanto amo, entonces mi vecina me aconsejó que más bien véngase para acá, más bien estése acá. Entonces usted se deja llevar por lo que los demás le dicen, pero no por lo que Dios le está hablando. Y le está desobedeciendo a Dios, le está dañando el propósito a Él. Le está estorbando la obra de Dios, la está estorbando. Y por eso hay muchos cristianos que no crecen, hay cristianos que no saben ni para dónde van, ni saben en dónde están parados. Porque lo que viven es confusión, están confundidos, confundidos. Y viven es confundidos, viven amargados, y viven, mis amados, vidas miserables. Y ese no es el plan de Dios, de que uno viva una vida miserable, que estemos ahí perturbados siempre. No, mi hermano. No, la voluntad de Dios es que estemos nosotros en el gozo, en la paz, en la paz. Personas que no pueden ni siquiera levantar la mano al Señor. ¿Por qué? Porque están atadas, porque están encarcelados por dentro, están impedidos, están dañados. ¿A cuánto la religión los dañó y ya no alaban al Señor? Porque la religión los dañó, los dañó. Y le han creído más al hombre que a Dios. Y le han creído más a las teologías de los hombres, teologías muertas que se disparan por las redes y andan por ahí pegados a eso. Y la gente está muriendo porque no hay vida, no hay fuego, no hay Espíritu Santo, no hay unción, no hay poder. Y si no hay Espíritu Santo, hay muerte, hermano, hay muerte. Una iglesia donde no esté el Espíritu Santo es una iglesia muerta, muerta. Una predicación donde no esté el Espíritu Santo es una predicación muerta. Una enseñanza donde no esté el Espíritu Santo es una enseñanza muerta. Si el Espíritu Santo no está en medio de una adoración, eso es muerto, eso es muerto. Simplemente letras bonitas, voces bonitas, corales bonitas, pero de ahí no se pasa, de ahí no se trasciende. Pero si está el Espíritu Santo, hermano, eso produce. Eso produce, el Espíritu Santo produce cosas extraordinarias en el corazón del hombre. Redarguye, de repente resultamos quebrantados, llorando, nos tiramos de rodillas y estamos en la presencia, hermano. Y usted no está ahí pensando que lo van a criticar, pensando que lo van a señalar, pensando que se van a burlar de usted. No, no, usted está anonadado ahí, fusionado en el Espíritu, adorando a Dios, porque está adorando a un Dios que ha sido bueno. Está alabando a un Dios que ha sido muy bueno, demasiado bueno. Donde tú le estás diciendo, Dios, yo no te cambio por nada, ni por nadie. Tú eres mi Dios. Y te amo, y te alabo, y te adoro. ¿Qué hacían esos hombres de Dios en el pasado? No adoraban así de esa manera, hermanos. ¿Qué hacían esas santas mujeres? Adorar de esa manera. Estaban ahí adorando. ¿Qué hacía esa María? Adorando, ahí a los pies adorando. Adorando con un corazón. ¿Qué es con corazón, amados? Es con corazón. Por eso Dios está formando en medio de este remanente corazones, está formando esos corazones. Está Dios haciendo una obra interna. Yo me gozo cuando encuentro esos corazones, esas hermanitas que están ahí en la oración y son oraciones con quebranto, que están rindidas y en el lloro, en la gratitud, en tantas cosas que fluyen del Espíritu, una forma hermosa, inspiradora, linda, que uno dice, Dios mío, cuánta obra tú has hecho en esta hermana, cuánta obra tú has hecho. Cuánta obra, cuánta misericordia manifestada. Y cómo tú has venido a levantar, y cómo tú has venido a abrirle la boca, y cómo hace que esa persona exprese, y cómo fluye de su boca bendición, y cómo fluye lo del Señor a través de esa boca, y
y eso es de bendición, y eso edifica, y anima, y fortalece. Mire, mi hermano, eso es algo que Dios honra. Y por eso Dios viene honrando a mujeres, siervas, servidoras. Y Dios viene honrando a esas intercesoras. Dios está haciendo cosas tremendas, maravillosas. Porque cuando hay fidelidad, Él honra. Cuando hay fidelidad y cuando hay corazón, Él está ahí donde hay corazón. Él está donde hay corazón. Él no está donde hay dureza. Él está donde hay humildad. Donde hay humildad, Él está. Déjeme decirle que donde hay humildad, donde hay disposición, Él está. Pero donde hay arrogancia y soberbia, no, no, no. Que gente lo que hace es ruido, solo ruido. Que no se ve vida, no se ve carácter de Cristo, no se ve fruto, sino solo ruido, solo bulla. Y hay mucha iglesia que está llena de ruido, de bulla, muchas cosas, pero no hay espíritu, no hay vida, no hay fruto, no hay libertad, no hay libertad. Mucha gente que está presa, está atada, no hay libertad, no la hay, no la hay. Por eso, mis amados, ahí es donde Dios nos lleva a reconocer cada día, para que valoremos lo que Dios nos ha dado. Mire, hermano, hay que valorar a Cristo, valorar la obra de Él, valorar lo que Él está haciendo. Valoremos, mis amados, siempre apreciemos lo que Dios nos ha dado. No lo mires por cantidad, no mida las cosas por cantidad ni por números, porque eso lo hace el mundo. Eso lo hace el mundo, hermano. Eso lo hace el marketing, eso lo hace el mundo. Lo de Dios no se mide así de esa manera, no. No, mire cuánta gloria se le está añadiendo a Él, cuánta honra se le está añadiendo a su nombre, cuánto adorador hay ahí, gente que adora, gente fiel, que no importa, hermano, las multitudes, no importa, porque, mi amado, ¿para qué muchedumbres y multitudes y siendo de corazón duro y déspotas, ingratos, infieles, adúlteros? ¿Para qué eso, hermano? ¿Para qué? Mejor que haya un pueblo, hermano, sean pocos, sean muchos, pero que sea fiel y que verdaderamente esté amando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, verdaderamente, verdaderamente, que verdaderamente esté haciendo lo que debe hacer para Él, para Él, para Él. Por eso el mensaje, hermano, es el Espíritu de Dios cuando da el mensaje. Lo está dando al corazón y lo está dando a la conciencia nuestra para llevarnos a Cristo, para persuadirnos más de que Cristo somos y que nos debemos a Él, que nos tenemos que entregar más a Él. Y más en los tiempos de apostasía en los que estamos, en los tiempos peligrosos que estamos. Por eso Dios nos habló el domingo de que Él viene pronto, hermano. Yo no tomo a la ligera esa palabra, hermano. Yo medito en eso y digo, Padre, esto está cocinando, las señales, todo esto. Así que yo me dispongo y me pongo a velar, me pongo a orar, a buscarlo y a meterme con Él porque Dios nos quiere hallar haciendo lo que Él nos mandó a hacer cuando Él venga. Así que mis hermanos, hay una obra que Él está haciendo. Y Él está afianzando su obra, y la está afirmando. Yo te digo, hermano, yo te digo esto, mi hermana, que en ese proceso en que Dios te lleva, hermano, mire, vas a crecer más, yo te lo digo. En el nombre de Jesús vas a crecer más. Vas a avanzar más en esa disposición de corazón que tú tienes hacia Él, en ese amor, que no es un amor fingido. Yo te digo que vas a crecer más. Te vas a extender a mano derecha e izquierda, como dice Isaías 54. Y vas a crecer, y vas a crecer, y vas a crecer en amor, y vas a crecer en paciencia, y vas a crecer, aleluya, en dominio propio. Vas a crecer en la paz, vas a prosperar en paz, vas a prosperar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que se dispone crece, 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 crece. Yo te digo que va a llegar el tiempo donde no te vas a reconocer ni a ti mismo ni a ti misma. De la misma obra poderosa y maravillosa que el Dios poderoso, el gran alfarero, el gran arquitecto, el gran restaurador
ha venido a hacer en medio de su pueblo, en medio de sus escogidos. Por eso a medida de la exposición Dios te va metiendo más aguas profundas que pone, aleluya. Dios le va mostrando, Dios le va a decir, aguas más profundas le va llevando, aleluya. Y se va introduciendo en esas aguas profundas y se va enamorando. Oh, qué lindo, porque se va enamorando más de Cristo. Yo quiero ver un pueblo enamorado de Cristo, un pueblo enamorado de Cristo. Yo quiero ver una iglesia enamorada de Cristo, un remanente que esté enamorado de Cristo, que no le saque el cuerpo a Dios, que no cambie a Dios, que no bote lo de Dios, sino que esté enamorado de Cristo, que esté ahí encendido en el fuego, encendido en el amor, avivado en ese amor por Él, en ese amor por su palabra, en ese amor por lo de Él, en conectarse, en estar ahí, aleluya, en ese amor, aleluya. Quiero ver una iglesia enamorada de Él. Quiero ver una iglesia fiel. Quiero ver una iglesia rendida al Señor. Una iglesia de verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Así de esa manera. Así de esa manera, una iglesia entendida, una iglesia con madurez, una iglesia con estatura, una iglesia, aleluya, con carácter, con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Una iglesia, un pueblo respetuoso, un pueblo bien unido, en unidad, en amor, amando la unidad, amándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Así de esa manera, orando los unos por los otros, teniendo amor los unos por los otros. Eso es la iglesia. Esa iglesia que el Señor quiere, que el Señor quiere, donde no hay competencia, donde no se pelea por ministerio, donde no se pelea por posición, donde no se está peleando, mi hermano, ni se está compitiendo, ni se está envidiando, porque Dios le haya dado más al hermanito, porque Dios le haya dado más gracia, o porque Dios le esté usando, porque Dios le esté dando más revelación, mi hermano. No, sino por el contrario, se goza. ¿Por qué? Porque Dios está honrando un miembro del cuerpo. Y si ese miembro recibe honra, los demás se gozan, los demás se alegran. Cuando hay madurez, cuando hay edificación, cuando no hay carnalidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Gozarse, alegrarse, decir, gracias, Padre, porque quisiste honrar, quisiste levantar, quisiste ungir esa vida. Gloria a Dios. Ahora ayúdale a caminar, ayúdale a sostenerse, ayúdale a permanecer, ayúdale. Y se ora de esa manera. Y se le pide a Dios por esas vidas para que Dios las sostenga y para que no se vayan a envanecer jamás y para que no se les vaya a hinchar el pecho ni se les vaya a hinchar la cabeza, sino para que se mantengan en el temor del Señor. Bendito alabado sea el nombre de Él, aleluya. Por eso, amados, meditemos en lo que Dios nos está enseñando, meditemos en lo que es la palabra, meditemos en todo esto. Fíjense que si Dios está abriendo las puertas para que entre la gente justa, la gente que ama la verdad, la gente que guarda la verdad. Ahí lo dice, ahí en ese versículo. Ahí lo dice de una forma tan maravillosa. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Cuando Dios da el mandamiento, bueno, esta puerta se abre. Y si él abre, nadie cierra. ¿Y para qué le está abriendo la puerta? Para que entre la gente justa. Yo le pido al Señor, añade más gente justa. Añade esa gente que te ame, papá. Añade las naciones, esos hijos espirituales. Yo bendigo esos hijos y esas hijas espirituales de las naciones. Yo les bendigo. Les bendigo sinceramente, les bendigo con lo más profundo de mi corazón, porque son nuestros hijos espirituales que Dios nos ha dado. Pero yo le pido al Señor que añada más hijos, que añada esos hijos que van a ser guardadores de la verdad, que no van a ser menospreciadores. Yo no quiero gente altiva, yo no quiero gente llena de presunción, no, no, yo quiero gente humilde. Yo le pido a Dios que traiga a esa gente humilde, que añada, hermanitos, que tengan humildad, sencillez. Gente, gente sencilla, gente sencilla. Eso le pido al Señor. Gente humilde,
gente que ame la palabra, gente que verdaderamente sea instrumento útil para edificar, no para destruir, no para dividir. Entonces yo le pido al Señor eso, mis intercesiones, mi clamor. Añade cada día esos que van a hacer de la verdad, esos que no van a vivir doble vida, ni van a estar en la mentira y en el rejuego y la hipocresía, sino gente que toma lo de Dios en serio, gente guardadora de verdad, pueblo que guarde la verdad, un pueblo que no venda lo de Dios por un plato de lenteja, que no cambie lo de Dios por arandelas, por minucias, pueblo que no cambie lo de Dios por paseos, que no cambie lo de Dios por una mujer, por un hombre o por un trabajo o por riqueza o por casas o por carros. No, sino personas que verdaderamente estén en Cristo y que estén tomando la palabra con fe y la estén guardando en su corazón. Y la estén guardando en su corazón. Personas que se dejen discipular, personas que se dejen enseñar, que no sean... Porque hay tantas personas, hermano, perdónenme, hay personas que es muy ariscos, resbaladizos y autosuficientes y sabios en su propia opinión. Que yo me la sé toda y no necesito que nadie me aconseje, y no necesito que nadie me pastoree, no necesito porque yo ya me la sé y es que soy una rueda suelta, porque hay muchas ruedas sueltas por ahí, mucha rueda suelta que no tiene, no tiene comunión con los hermanos, que no tiene compañerismo, que no hay fraternidad, que no se une, que no se relaciona con los hermanos. ¿Por qué? Porque está ahí en su independencia, está ahí en sus pensamientos vanidosos. Y está ahí, hermano. ¿Cuántos están así? ¿Cuántos están así, mi hermano? Están ahí, sabios en su propia opinión, sabios en sus propios consejos, en lo de ellos, en lo de ellos. Entonces yo le pido al Señor que levante y que añada cada día que el Señor añada gente guardadora de verdad, gente esa gente, ese pueblo, esos hermanos, gente justa, como dice ese versículo ahí, guardadora de verdades, que ame a Cristo, que ame el Evangelio, que ame el crecer, que ame la enseñanza, que ame el buen camino, que ame lo que sale de la boca de Él, del Señor. Entonces, mis amados, Dios está hablando. Yo te garantizo que el que está hablando es el Espíritu Santo. Yo te garantizo que el que está hablando es Él. Es Él. Es Él. Ahora dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese bien, completa paz, porque él no quiere nada incompleto. Él no le gusta las cosas incompletas. Al Señor no le gusta nada incompleto. Por eso cuando Judas transgredió y cayó porque pues estaba así predestinado y era hijo de perdición. Entonces, ese apostolado quedó incompleto, quedó incompleto. ¿Qué hizo Dios? Completar, sustituir, y Judas fue sustituido y Dios completó el número de esos apóstoles. Por eso el Señor quiere las cosas completas, el Señor quiere una paz completa, una paz, ¿m? Una paz completa, ¿m? Completa paz, completa paz. Así que eso es lo que quiere Dios de su pueblo. No que sea ya media tinta y que esté eso ahí como medio medio, no. Él no quiere las cosas medio medio. Él quiere las cosas completas. Es tan lindo porque Él dice que el que empezó la buena obra, Él la completará hasta el día de la venida de Él. O sea que el que empezó, Él no deja eso a medias.
O sea, la obra que Él empezó en ti no va a quedar a media, no va a quedar ahí en obra negra. No, Él llevará esa obra a la obra, a la obra blanca y a la obra resplandeciente y a la obra completa. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso tenemos que perseverar en Él, que nuestros pensamientos perseveren en Cristo. ¿En qué más tenemos que pensar en Cristo, hermano? Porque a veces el día y la noche le pasa a usted pensando en tus problemas, pensando en tu situación, pensando en tu economía, pensando en resolver, pensando y pensando y pensando y se le va la vida pensando en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Pero el Señor, ¿qué es lo que está buscando de nosotros? Que estemos pensando en su palabra, pensando en Cristo, meditando en Él, escudriñando la palabra, estemos en las cosas de Él, sacándole el tiempo a Él y yendo a los cultos, no quedándonos durmiendo, no quedándonos ahí, entretenidos, viendo series, no, sino pensando en lo de Él, en lo del Señor, aleluya, disponiéndose para el Señor, para servirle. El mismo Señor le dice, sírvame en esto, yo te bendigo para que hagas esto. Entonces eso hay que hacerlo, porque es del Espíritu Santo, hermano, hermana. No piense que el hombre que lo dice, es Dios el que te lo habla. Es el Señor el que te aconseja. Por eso, como dice ahí, ¿no? Él lo dice de una forma muy linda, que Él persevera, va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Dios ha puesto su confianza. En Él ha puesto su confianza. Gloria al Señor. Entonces, el que está pensando en Dios, el que le cree, pues, en todo momento. ¿Qué decía aquí el hombre de Dios? Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. En otras palabras, se acostó con Dios y se levantó con Dios. ¿Mm? Nos acostamos con Dios, nos levantamos con Dios y todo el día caminamos con Dios. Puede estar haciendo las actividades que esté haciendo, tu trabajo, tu labor, pero tenemos que estar pensando en Dios. Porque si tú estás enamorado de Dios, estás pensando en Él. Si estás enamorado de Cristo, enamorada de Cristo, estás pensando en Cristo, en Él, en el Señor. Y no le das cabida a otros pensamientos, a pensamientos malos, a pensamientos sucios, a pensamientos que no son, que no glorifican a Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, Dios es bueno en gran manera. Así que, si tú has recibido testimonio del Espíritu Santo, que esta palabra ha salido del corazón de Dios, medítala, medítala ahí y empieza a practicar lo que Dios te habla. No debes simplemente conectarte por conectarte ni escuchar palabra porque quiere escuchar palabra, no. Hay que ir a aguas más profundas. Hay que ir a aguas más profundas. Entonces dice, yo me conecto porque Dios me está hablando y porque Dios me está aconsejando. Y porque Dios quiere que yo corrija cosas y que Dios quiere que yo ponga en práctica lo que Él me está hablando. Para no quedarme ahí en lo mismo. Porque Dios quiere que crezca. Dios quiere mi edificación. Dios quiere hacerme crecer más. Así que hermanos, ahí está la palabra. Que el Dios de la gloria te fortalezca más y que el Dios del cielo te bendiga más y te llene más con el poder de su Santo Espíritu. Dios les bendiga a todos y les guarde.